novelistas, Albert Camus, que dice algo parecido, en el mismo registro, de otra manera. Para entender lo que dice, hay que saber que el padre y la madre de este autor eran pobres campesinos franceses que, como otros campesinos franceses, buscaban mejorar su situación. Entonces el padre, en 1913, decide irse a Argelia, que era colonia francesa, a probar suerte. En cuanto llega, nace Albert Camus y empieza la Segunda Guerra. De modo que el hijo no conoce al padre, porque el padre va a la guerra, y como el promedio de vida en una trinchera de la Primera Guerra era de minutos, el padre llega y muere. De modo que él se queda con su madre analfabeta y su abuela huérfano en Argelia y pobre. Para que se entienda parte de este texto. El final de la historia es que este niño pobre y con su madre, la madre planchaba, era mucama, analfabeta. Hay analfabetos en Francia, no creo, había. Este chico llega a Premio Nobel de Literatura, además de ser un talentoso escritor. Murió muy joven, hubiera desarrollado más algunas de sus ideas y probablemente se hubiera acercado más al cristianismo. Era fanático de San Agustín, por ejemplo. En uno de sus cuadernos anota esto: mi vida transcurrió a mitad camino entre la miseria y el sol. El calor que reinaba sobre mi infancia me ha privado de todo resentimiento. Vivía en estrechez, pero sin embargo en una especie de goce. Me sentía con fuerzas infinitas. Se trataba solo de encontrarles un punto de aplicación. La pobreza no obstaculizaba estas fuerzas. Mar y sol en África no cuestan nada. La miseria me impidió creer que todo esté bien bajo el sol y en la historia. El sol me enseñó que la historia no es todo. Hay algo dado y algo hecho. Y él apostó a una cierta alegría, a oscuras. No era un hombre religioso en el sentido en que podemos entenderlo nosotros, sí de una constante búsqueda de sentido. Platón, por su parte, más o menos por la misma línea, concibe la palabra de esta manera, uniendo el orden del universo a la armonía del alma con la mediación de las musas. Dice Platón en el Timeo: la palabra nos ha sido concedida para imitar la armonía del alma, y lo que en la música hay de bueno para la voz y nos la hace oír, se nos ha dado en orden a la armonía. Pues la armonía, cuyos movimientos son los de la misma especie que las revoluciones de nuestra alma, las musas nos la han dado como un aliado de nuestra alma, ya que ella intenta, la armonía, llevar al orden y al unísono sus movimientos periódicos que en nosotros se han desafinado. Análogamente, el ritmo que corrige en nosotros una tendencia al defecto de medida y gracia, visible en la gran mayoría de los hombres, nos ha sido dado por las mismas musas y con el mismo fin. Cuando los padres a veces, o los hermanos, o alguien que tenga un poquito más de gusto, dice, por ejemplo: ¿cómo podés oír esa música? Es platónico y no lo sabe. Pero en definitiva percibe una cosa que Platón afirma con toda certeza.
cuando bailen, fíjense que los movimientos tengan gracia y elevación, sean dignos. No sea cosa, dice la República, que el alma imite esos movimientos torpes del cuerpo. Quiero que, para ir terminando, que son las mejores palabras que oye siempre un auditorio, vayamos de nuevo a la palabra para ver esta centralidad de la palabra en la cultura. Veamos a Santo Tomás. La primera parte de la suma, la cuestión 34, artículo 3. Se pregunta si el nombre de palabra con mayúscula atribuido a la segunda persona de la Trinidad implica o no relación con la criatura. Y dice, en la palabra se implica la relación con la criatura, pues Dios, conociéndose, conoce toda criatura. La palabra concebida en la mente es representativa de todo lo que es conocido en su acto. De ahí que en nosotros sean diversas las palabras según la diversidad de lo conocido, pero porque Dios con un solo acto se conoce y lo conoce todo, su única palabra, el Hijo, el Verbo, es expresiva no solo del Padre, sino de toda criatura. Todo lo que está en la mente de Dios lo expresa el Verbo, la palabra, incluyendo la criatura. No solamente representa a Dios, digamos así, sino a todo lo creado. Y así como la ciencia de Dios con respecto a Dios mismo es sólo cognoscitiva y con respecto a las criaturas es cognoscitiva y factual, así también la palabra de Dios con respecto a Dios Padre es sólo expresiva y con respecto a las criaturas es expresiva y operativa. Por eso se dice en el Salmo 32, lo dijo y lo hizo, porque en la palabra está implícita la razón factual de lo que Dios hace. Esa importancia tiene ese pequeño pasaje del Génesis donde dice, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Eso es lo que está diciendo Santo Tomás. Y eso lo hace la palabra de Dios, es decir, el Verbo. En otra parte de la suma, en la tercera parte, cuestión tercera, artículo 8, Santo Tomás se pregunta, una pregunta rara, típica de un medieval, si fue más conveniente la encarnación del Hijo de Dios que la del Padre o la del Espíritu Santo. ¿Por qué se tiene que encarnar el Hijo? ¿Por qué no se encarnó el Padre o el Espíritu Santo? Y dice, fue lo más conveniente que se encarnase la persona del Hijo. En primer lugar, por parte de la unión, pues las cosas que son semejantes se unen apropiadamente. Y la persona del Hijo, que es el Verbo de Dios, guarda una semejanza común, por un lado, con todo lo creado. El verbo del artista, es decir, su idea, es la semejanza ejemplar de su obra. Por eso el Verbo de Dios, que es su idea eterna, es la idea ejemplar de toda criatura. Por lo que dijo antes también. Por eso, así como por la participación en ese arquetipo se constituyen las criaturas en sus propias especies, aunque de manera variable, así también fue conveniente que por la unión personal no participativa del Verbo con la criatura, ésta fuera restituida en orden a una perfección eterna e inmutable. Pues también el artista restaura sus obras en caso de que se deterioren, de acuerdo con la idea que le inspiró esas mismas obras. Es decir, ¿no? Me salió mal, no es esto lo que yo quería,
y lo rehago según aquello que yo quería. Y como el verbo representa todo lo que está en la mente divina, la idea original de la criatura también la tiene que restaurar el verbo. Por ellas, por ese verbo, las cosas fueron hechas. Por ese verbo deben ser restauradas. Esa es la justificación de por qué se tiene que encarnar el Hijo. Él es el ícono del Padre, de todo lo que está en el Padre, incluyendo la idea original de todas las cosas. Y por Él fueron hechas, dice San Juan, y por Él tienen que ser redimidas, porque en Él está la idea original de la criatura. Algunos cuantos siglos después, en continuidad con estas definiciones, Romano Guardini, en un libro que se llama Mundo y Persona, tiene algunos capítulos destinados a precisamente subrayar la naturaleza verbal de las cosas, originadas en Dios, palabra, fundamento, a su vez, esto último, de la palabra humana y, a la vez, condición de posibilidad de la palabra humana. Nosotros podemos hablar porque hemos sido creados a imagen de un verbo. No solamente porque el verbo nos ha creado, sino somos a imagen y semejanza de ese verbo. La semejanza significa nuestros actos. Si Dios habla en ese sentido, su criatura, a su imagen y semejanza, también habla. Y el fundamento de que podamos hablar es que, precisamente, el verbo nos ha hecho. De la palabra de Dios, dice Guardini, proceden todas las cosas y tienen por ello ellas mismas carácter verbal. Las cosas no son meros hechos de sentido que se hallan en el espacio mudo, son palabras del que habla y crea, dirigidas a aquel que tiene oídos para oír, el hombre. El mundo no ha surgido de la potencia ni tampoco del pensamiento, sino de la palabra. Sus formas son palabras por las que el Dios creador expresa en la finitud su propia plenitud de sentido, en camino, buscando a aquel que las entiende y que en alabanza, en agradecimiento, en obediencia, entra con él que habla en relación yo-tú de la criatura con el Creador. Que el mundo existe en la forma del ser hablado es la razón de que en él pueda en absoluto hablarse. La posibilidad de que se hable se encuentra no solo en que el hombre posee el don de la palabra y de que las cosas constituyen formas de sentidos que pueden revelarse con palabras, sino que se halla también en la naturaleza verbal del mundo, en que el mundo surge de la palabra y subsiste como algo hablado. Si esto no fuera así, el hablar humano no sería captado como existencia y las palabras serían como fantasmas. Esto es importante en relación con nuestra pregunta y nuestro tema al respecto de la cultura, porque dije antes, la cultura habla, porque en definitiva es una obra humana y la expresión propia por antonomasia del hombre es la palabra. Y todas las cosas que él hace, por su origen, como acabamos de ver, son un hablar. Pero ese hablar procede también de concepciones, porque las palabras representan, significan las concepciones de la mente. Y esas concepciones proceden del conocimiento. Y ese conocimiento procede del hecho de que las cosas son
y son algo determinado, no cualquier cosa, no construida en nuestra mente, captada por nuestra mente, recogidas por nuestra mente. De modo que si nuestro lenguaje es verdadero y consistente, lo que debería hacer es reflejar lo que las cosas son. Ahora bien, las cosas que están por debajo del hombre mismo son mudas. Hablan en un sentido figurado. ¿Quién les da voz? El hombre. El hombre es su vocero. El hombre es el vocero de la realidad. Pero no puede ser un traductor infiel que diga lo que no son o que tergiverse lo que son. Él, como pontífice, como sacerdote, al nombrarlas, al decir lo que son, conociéndolas, no puede mentir. Porque las cosas no pueden defenderse con la palabra. Si el hombre pone palabras a las cosas, tienen que ser palabras que digan lo que las cosas son. Si no hace eso, no solamente deja muda a la realidad que no tiene palabra, sino que además no cumple la finalidad principal del hombre, que es precisamente, como dijimos, la alabanza, el elevar todo lo dado, todo lo encomendado como ofrenda de conocimiento, de acción, de producción, de cultivo, de cultura a Dios. Si nombra mal, si no le importa nombrar, si es desapresivo, si cree que cualquier nombre, incluso contradictorios, le va bien a la realidad, es como decir que en la realidad no hay ningún sentido, salvo el que yo le ponga. En ese mismo acto, el hombre se transforma en un sacerdote infiel. Lo haga en la universidad, lo haga en la teología, lo haga en los inventos, lo haga en la industria, en la economía, en lo que sea, en la educación. De modo que la pregunta respecto de a quién le habla una cultura, creo que se contesta un poco de esta manera, resumiendo. A Dios el hombre le habla, en primer lugar, conociéndolo y reconociéndolo. En esto que Cicerón decía, una pietas. Pietas para los romanos era eso, reconocimiento de una divinidad. Por eso se tenía pietas, no solamente con la divinidad, sino con todo superior. Las autoridades, los padres, todo aquel que me obligaba, por ser él quien es, me obligaba a mí a un reconocimiento. Eso es la pietas en primer lugar, en el sentido clásico de la palabra. Una religio, es decir, un volver a unirme a esa divinidad. Eso es parte de nuestro diálogo con Dios. Y por último, una sapientia, que es uno de los nombres del verbo precisamente, la sabiduría de Dios. Por eso dice Santo Tomás, justificando la encarnación, las
cosas se han hecho por la sabiduría divina y es correspondiente que sean restauradas por la sabiduría divina, es decir, el verbo. Esta sapientia de Cicerón es precisamente el reconocimiento de que las cosas tienen sentido y su sentido no depende de mí, sino del Creador, que es otra forma de reconocimiento. Una cultura que niegue esto se queda muda, no está hablando, balbucea, pero no habla. A los hombres, una cultura le habla cuando, como dicen, les dice la verdad sobre su naturaleza. Las realizaciones que el hombre hace le dicen a otros hombres quiénes son. Así como los nombres de las calles nos dicen, pretenden decirnos, por eso le ponen esos nombres, quiénes son las personas que importan. Y a veces podemos discutir, en general discutimos, si esos nombres realmente importan. Pero esos nombres en las calles se están hablando, son parte de la cultura política que están enseñándole al hombre como quién hay que ser, porque un homenaje es ofrecer un paradigma. Pues yo puedo ponerle a la avenida Héroes de Malvinas, los estoy ofreciendo como paradigma. Pero si yo a una calle le pongo Diego Armando Maradona, también lo estoy ofreciendo como paradigma. Eso es hablarle a otros hombres, dictar una ley que diga distintas cosas, aún cuando no sean temas morales, le habla al hombre. Lo político es parte de una cultura que significa cómo ser hombre en sociedad, básicamente, resumiendo. A las cosas, el hombre en una cultura también les habla porque no se olviden que las cosas tienen una finalidad, existen para algo. No solamente existen porque Dios las creó, existen con una finalidad. Dios no hace cosas sin finalidad. Una finalidad primordial, primera, es ser ellas mismas manifestación de la gloria divina, de la diversidad divina, de todo lo que puede existir, todas las cosas que pueden existir, a las cuales Dios puede darles existencia. Es un mosaico inagotable porque cada una de ellas representa algo que Dios es, no solamente algo que Dios piensa. Imaginen el mar, es un signo pálido como el universo de la inmensidad de Dios. Imaginen la luz, es un signo pálido de la luz divina. Imaginen la belleza, es un signo, las variadísimas formas de belleza son signos pálidos de lo que significa la belleza divina. Imaginen la fortaleza de algo, imaginen la firmeza de estos montes que tienen cerca, son signos pálidos de la firmeza, de la fortaleza divina. Y así, el hombre tiene que devolver todos esos signos que hablan, pero necesitan de la palabra del hombre para que esa palabra suene como ofrenda. ¿A quién le habla una cultura? A todo. Y si no lo hacen, hay una profunda frustración. No en Dios, que no se frustra,
y aún en las cosas. Esa sensación de algo incompleto, esa sensación de algo equivocado, arenoso, como arena en la boca, esa sensación de ceniciento en la boca, de cosas sin sentido, de vida sin sentido, que sienten muchos, y más en nuestros días. Procede de que la cultura no les está hablando, o lo que es más, las palabras que dice están erradas o son huecas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, hermosa conferencia. Por una cuestión de tiempo vamos a dar lugar a una sola pregunta. Hola, buenos días. Respecto a lo que dijo con el tema de la revelación y la palabra y que el hombre le pone nombre a las cosas, ¿hasta qué punto uno podría determinar o equilibrar el aspecto o carácter metafísico y arbitrario del lenguaje? Me siento como estoy cansado, no porque vaya a hablar mucho tiempo. Hay un poema de Juan Pablo II que se llama Evolución del lenguaje y empieza así: no conozco los sonidos de las palabras primeras, con lo cual ya tenemos un problema, no importa lo que diga el resto. ¿Qué presumimos respecto de la palabra de Adán? Que no había interferencia, porque su conocimiento conocía de una manera distinta de la nuestra. Tenía dones preternaturales, entre otros, una connaturalidad con lo existente que nosotros hemos perdido cuando él pecó, porque era un don. De modo que si la palabra representa lo conocido, significa, es un signo, eso significa, es muy probable, podemos pensar, que la elección de los sonidos que representaban algo que no es un sonido era bastante congruente con lo que la cosa era. ¿De qué manera? No lo podemos saber. No conozco los sonidos de las palabras primeras. Pero sabemos dos cosas. La primera es que etimológicamente arbitrario no significa caprichoso, sin sentido. El origen de la palabra arbitrario es un verbo griego, bauli, que significa ir a una cosa conociéndola y juzgando respecto de ella, conociendo su naturaleza. Y está en el lenguaje. Si ustedes tienen un problema de límites, llaman a un árbitro, ¿sí? Ajá. ¿Por qué? Porque es caprichoso y va a hacer lo que se le da la gana. En un partido de fútbol, aunque muchas veces lo hacen,
Se supone que el árbitro es el que dirime conociendo el reglamento y juzgando las acciones, sabiendo qué se puede y qué no se puede hacer, e interpretando con fundamento, porque la palabra árbitro tiene ese sentido. Para nosotros, en el uso, arbitrario significa lo mismo que caprichoso, porque sí, porque se me da la gana. ¿Hay cierta libertad para la elección de los sonidos? Miren, lo que no resolvió Platón, no tengo yo pretensión de resolverlo. Hay uno de los diálogos de Platón donde largamente habla de estos temas. Precisamente de ese tema de su pregunta, es el cratilo. En ese diálogo se enfrenta uno que dice, se puede elegir cualquier sonido, y otro que dice, tiene que ser el sonido exacto. Y Sócrates contesta, ni tan peludo ni tan pelado. Claro, porque ninguna cosa en su naturaleza es un sonido, de manera que solamente un sonido la puede representar. Y si no está ese sonido, la cosa no suena y por lo tanto no la nombro. ¿Qué está representando con los sonidos el nombre? No es un asunto fácil. Y en realidad no sabemos. Pero la segunda cosa que sabemos es que tenemos la pretensión de que un sonido haga algo. Y me refiero concretamente a la magia, ¿no? El conjuro. Sonidos determinados que tienen que reproducir algo operativamente. ¿Entienden lo que digo? ¿Me explico? Si yo digo, a ver, los que hayan leído El Señor de los Anillos, solamente se abrían las puertas de Moria si yo decía un sonido determinado. Y si no decía ese sonido, la puerta no se abría. El sonido como operativo. El conjuro, abracadabra. Tumba la chocolate, se convirtió en sapo. ¿Puede ser que pase eso? Es difícil saber. Usted quiere asegurarse de si la balanza se inclina por una forma extraña de presencia no física, como sería la voz, el sonido, en el nombre, y eso no lo podemos asegurar. Tenemos indicios. De hecho, bueno, lo dejo ahí. Sí, porque se complica. Entonces va a parecer que me senté porque voy a dar una segunda conferencia. Ahora, el tipo pregunta una cuestión que tiene 3000 años, todo el mundo agarrándose, ahora que no oye, les cuento, se agarran de los pelos. La Academia de Lengua de París en el siglo XIX prohibió una sola cuestión: el origen del lenguaje. ¡Qué piola! Y Gisson dice, debemos estudiar este problema, no vaya a ser cosa que saquemos conclusiones sobre el valor de la palabra, aún el valor fonético de la palabra, como si ya hubiéramos resuelto el tema. Si no sabemos, hay que asumir que no sabemos. Pero buscando saber, tenemos que ir por los indicios de lo que sí sabemos. A ver, en las palabras sacramentales, ¿por qué tanto lío con las palabras sacramentales? Si no mira algo en las palabras, incluso en los sonidos de las palabras, si no mira algo, no da igual, no es lo mismo. Más o
menos, decir, la idea es esta. No, parece que con la idea no basta. Parece que tenemos una pretensión de más ajuste entre lo inmaterial y lo material. Entre el espíritu y la voz. ¿Cuál sea esta? No es fácil saber. De modo que, mi querido amigo, si esa era su pregunta, va a tener que seguir con la duda. Vamos a hacer una explicación. Sacamos un pequeño presente. Agradecemos su conferencia. Espero que le guste. Bueno, chicos, ahora